Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de las normas APA séptima edición. Empezaremos con los aspectos formales de las normas APA. El papel va a ser tamaño carta, las fuentes y tamaños van a ser Times New Roman, Georgina, Computer Model, Calibri, Arial y Lucida Sans Unicode. Igualmente, el espaciado que vamos a utilizar va a ser un interlineado de 2.0 o un interlineado doble sin espacio entre párrafos. La alineación que vamos a realizar es a la izquierda sin justificar y vamos a tener una sangría en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros, sangría francesa de 1.27 en las referencias. Los márgenes de los documentos, según las normas APA, todos deben ir de 2.54 centímetros y la numeración de las páginas inician desde la portada en el extremo superior derecho en números arábicos. Si lleva cubierta, pues iniciaría desde la cubierta. Para el tema de la portada vamos a tener en cuenta lo mencionado. Entonces, número de página, el título del trabajo va a ir en un nivel 1 o encabezado centrado en negrilla. Va a ir el nombre del autor o los autores, el nombre de la institución educativa e iría también la asignatura, nombre del docente y la fecha de presentación. Ahora hablaremos de los aspectos en cuanto a citas. Para este tema tendremos dos tipologías de citas dependiendo el énfasis. La cita narrativa que va con énfasis en el autor, sus datos se ponen el apellido del autor dentro del párrafo y la fecha de publicación iría entre paréntesis. Y tendríamos la cita parentética cuyo énfasis va en el texto, los datos del autor, fecha de publicación y paginación iría entre paréntesis al finalizar la citación. También tenemos dos tipos de citas que pueden ser textuales o de parafraseo. Las citas textuales pueden ser cortas o largas dependiendo del número de palabras que tenga. Si son citas con menos de 40 palabras serían cortas, irían con comillas. Mientras si son citas con más de 40 palabras irían en un renglón independiente con sangría de 1.27 centímetros. Para eso vamos a mirar unos ejemplos. En este caso tenemos una cita textual narrativa corta. Va el apellido del autor, la fecha va entre paréntesis, iría las comillas porque es una narrativa corta y la paginación va al finalizar en paréntesis. Continuamos con la parentética corta. Tenemos exactamente la cita entre comillas, iría el nombre del autor o el apellido del autor, la fecha de publicación y el paginado entre paréntesis. Ahora miraremos unas largas. Narrativa larga iría apellido del autor y fecha de publicación en paréntesis, para la cita con sangría de 1.27 y paginación al finalizar en paréntesis. Ahora la miraremos en parentética. Exactamente igual, la cita va con la sangría y al finalizar vamos a tener lo que es el apellido del autor, la fecha de publicación y la paginación. Ahora vamos a ver unos ejemplos de citas parafraseadas. Para el caso de las parafraseadas narrativas es exactamente igual el apellido del autor y va el año de publicación entre paréntesis. Lo único que nos va a cambiar es que aquí no van a hallar ni comillas ni sangría, porque al ser un parafraseo vamos a tratar de darle con nuestras propias palabras un contexto a lo que el autor cita en su libro. Es decir, no podemos cambiarle ni siquiera, digamos, en el sentido a lo que el autor quiere decir con nuestras propias palabras, vamos a decirlo de una manera que podamos ser un poco más entendible, pero sin cambiar la perspectiva del autor. Para el caso de la parafraseada parentética vamos a tener lo mismo, la cita en parafraseo y al finalizar vamos a tener entre paréntesis el apellido del autor y la fecha. Igualmente hablaremos de las referencias. Para el caso de las referencias podemos darnos cuenta que también hay, digamos, un protocolo. Iría en una hoja independiente, título centrado y en negrilla, y las referencias se van a realizar de manera alfabética por el apellido del primer autor.
Igualmente tenemos que tener en cuenta que dependiendo del número de citas que tenemos en nuestro texto serán el número de referencia que iremos a colocar. Vamos a poner mucho cuidado porque en esta tenemos unas variantes. Depende si es de un solo autor, de 2 a 20 autores, más de 20 autores o sin autor. Entonces vamos a ver unos ejemplos para que sea un poco más fácil de acuerdo a la fórmula básica de citar libros. Entonces, como fórmula básica tenemos el apellido, la inicial del nombre, el año de publicación, título en cursiva, entre paréntesis, edición si es más de una edición, el nombre del editorial y si el libro cuenta con URL. Vamos a ver el ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos a Botero Darío, es decir, va la D en mayúscula. El año de publicación de nuestro libro es 2005. El libro se llama Teoría Social del Derecho, es su cuarta edición. La editorial es Universidad Nacional de Colombia. Al ser un libro físico no tenemos URL. Continuamos con el ejemplo de dos autores. Entonces, siguiendo la fórmula, tenemos Zabaleta F y Astorga L. 2005 es la fecha de publicación. El título sería La Cruz de Ceniza y la editorial Suma de Letras. Igualmente es un libro físico, no tenemos como tal URL. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias